Bueno, seguimos adelante el modo país. Decíamos, está Eduardo Brenta, el senador del Frente Amplio, con nosotros aquí en la mesa. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué Bienvenido. tal? Buen día, un Gracias gusto. por haberse hecho un ratito y pasar por la mesa del modo país. Buen Un día. gusto, muchas Bueno, gracias. ¿cómo encontró el Parlamento Nacional? Ya hace un mes y medio que están trabajando. Ujú. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, primero un proceso de renovación importante, particularmente en la bancada del gobierno, ¿no? Y un regreso de buena parte de los miembros del Ejecutivo saliente, digamos, al Parlamento. Claro. Por lo cual estamos en una etapa básicamente de instalación, ¿no? Instalación de las comisiones y demás. Bueno, está en el medio la negociación de los cargos que va a asumir la oposición, que hasta el momento no ha expresado cuál va a ser cuáles van a ser los cargos y quiénes en cada lugar. Eso ha retrasado un poco la instalación básicamente de algunos lugares. Sí, eso iba a preguntarle. La coalición de gobierno la coalición republicana no va a votar la designación de Mario Lallera en inteligencia. Por allí se conoció el trascendido de que esto podría complicar el tema de la negociación de cargos. ¿Eso es así? ¿Ustedes tienen algún Bueno, dato? en realidad ellos habían planteado un tema de que Lallera, si continuaba o no siendo indagado. La fiscal Porteiro acaba de archivar lo referente a la investigación sobre el famoso caso Moravito, etcétera, por lo cual Lallera no tiene ninguna clase de impedimento y no habría, en mi opinión, ningún elemento para no votarlo. Si no lo votan, bueno, evaluaremos, porque este es un acuerdo global, ¿verdad? Es un acuerdo global que implica la asignación de determinada cantidad de cargos, que es el rol de contralor que la oposición tiene que tener respecto a la gestión del gobierno. Nosotros hemos sido prácticamente hecho una propuesta espejo, ¿no? De lo que fue en su momento la propuesta del gobierno de la calle. Sí, hasta un poco más generosa, le diría, ¿no? Sí, en realidad algo más generosa, pero en general es una propuesta espejo. Algunos cargos se agregaron después, pero no son cargos significativos, digamos. Creo que la dificultad está al interior de la coalición, en el sentido de cuántos cargos corresponden a cada uno. Y la situación de dos partidos chicos, digamos, que son, bueno, la situación de Cabildo, ¿no? Y el Partido Y Independiente. el Partido Independiente, que les tocarían uno o dos cargos según lo que he visto en prensa, ¿no? Por lo cual, eso se ve que retrasa, eso más, quién le da esos cargos y demás, bueno, eso es lo que de alguna manera ha retrasado. Nosotros hemos definido la presidencia de los entes, más los compañeros que venían de la gestión anterior, que ya tenían venia, ¿no? Y por tanto tenemos integrados los directorios con mayoría del gobierno, pero no con los cargos que efectivamente van a asumir, a la espera de que se complete el panorama y definamos nosotros el segundo miembro de los entes de 3 y Claro. el tercero No, y de además los la 5. coalición decía de que era muy importante estar ahí para controlar, de que defendían Sí. las designaciones y no están hoy. Pero hay 40 cargos para un Esperando. gobierno que se va, que tenía miles de cargos, ¿no? Por lo Senador, cual, le pregunto por otro tema. Recientemente tuvieron al ministro de Economía, Gabriel Odone, en reunión que fue solicitado en Comisión de Hacienda de Diputados, pero fueron invitados los senadores. sí. Allí, bueno, salen determinadas declaraciones por parte del ministro de Economía en relación a cómo se encuentra la economía a nivel fiscal, pero también en el sentido macro, ¿verdad? Por otra parte, luego salió el vocero del Parlamento por el Frente Amplio, Casciani, a explicar esta misma situación desde otro punto de vista, hablando, bueno, primero de bombas, luego de cráteres. ¿Usted con qué posición se queda después de esa reunión en la que usted estuvo de forma directa en cuanto a la situación económica del país? Las dos, porque las dos dicen lo mismo. ¿Y dicen sobre la misma realidad lo mismo? En realidad dicen lo mismo sobre la misma realidad con tonos diferentes. A ver. Acá lo que importa es cuál es la situación en términos de números, ¿no? Después yo puedo adjetivar, ¿no? Puedo encontrar lo más profundo del pozo más o menos. Hay roles diferentes también, ¿no? Claramente, ¿no? Uno es el del ministro, que hace un planteo más desde el punto de vista técnico, digamos, y otro es que no hace juicios respecto, por ejemplo, a la gestión anterior, más allá de que quizá el juicio más importante fue que tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, ¿no? Cuando en realidad ustedes recordarán en 2019 que el déficit que el gobierno de Tabaré Vázquez entregó
parecía que imposibilitaba el desarrollo de la gestión del gobierno de la calle Pou. Bueno, ahora tenemos un déficit fiscal que es más alto, ¿no? Que está compuesto por lo que son el déficit en sí mismo, más los compromisos contraídos, impagos, digamos, que hemos ido encontrando a medida que van asumiendo nuestros compañeros en distintos cargos de gobierno. Esto implica una cifra global de 970 millones de dólares entre compromisos no pagos y compromisos asumidos hacia adelante. No estamos contando proyectos Neptuno ni nada de eso, ¿no? Claro, usted dice porque cerró en 4,3, pero ascendería, en base a esto que dice, a 4,9. Exactamente. Por lo cual, este es el indicador más alto en materia de déficit fiscal. Esa situación obviamente genera una crítica que el Frente Amplio está obligado a hacer, ¿no? Porque corresponde confrontar lo que decían básicamente los dirigentes del Partido Nacional y la ex ministra de Economía respecto a la austeridad, de la desidia del desapego. Ustedes recordarán aquella frase, ¿no? Que se instaló respecto al gasto público, y bueno, y hoy miramos un gasto público y un déficit fiscal superior, y particularmente inclusive en el último año, ¿no? Por lo cual se desmiente aquello de que no hubo, entre comillas, lo que normalmente denominamos el carnaval electoral. Bueno, evidentemente hubo un crecimiento del gasto con un crecimiento de la recaudación también, ¿no? Claro, ahora, ¿qué análisis hacen ustedes en cuanto al contenido del gasto? Porque si el gasto era necesario, si son inversiones que de alguna manera suman, digo, ¿han podido hacer alguna evaluación o han detectado que, por ejemplo, hay algunas situaciones complejas? Sí, o si no, realmente fue un carnaval o fue ajustar algunas cosas. Hay un crecimiento en el último año, eso está claro, ¿no? Luego hay deudas, ¿no? El caso más claro es ACE, por ejemplo, ¿no? Donde todavía aún se está afinando el número, ¿no? Pero el ministro habló por lo menos de 100 millones de dólares. 100 millones. Bueno, sí. Hay gente que está hablando, a las autoridades que están asumiendo, se encuentran con cifras que son superiores. Por eso digo, acá hay que afinar números, pero estos son deudas. O sea, ustedes habrán escuchado en los últimos tiempos que hay una dificultad muy seria de acceso a los medicamentos, ¿no? Los que nos toca recorrer el país, más en este periodo que estamos en campaña de los gobiernos departamentales. Y las autoridades de ACE dijeron que concretamente en ACE estaríamos hablando de una mala administración, una mala gestión. Bueno, si uno se encuentra con este déficit, esta deuda en materia de pagos, y a su vez no hay medicamentos en los hospitales, algo hay, ¿no? O sea, algo está pasando, algo pasó, mejor dicho, que hace que los recursos fueron insuficientes y se contrajeron deudas que quedan para este gobierno, y además uno se encuentra en cada lugar que va, el planteo reiterado de que acá no hay medicamentos, acá faltan determinados medicamentos, acá hay que irlos a comprar, por lo cual para quien se atiende en ACE, que normalmente es la población de menores ingresos, salir a comprarle medicamento a la farmacia porque el hospital no lo tiene, es un cambio importante, ¿no? Bien, hay otros temas, Sí. Brenta, que también se destacan, y son los cierres de empresas que se han dado en las últimas semanas, que preocupa a las autoridades de gobierno. De hecho, creo que tuvieron un encuentro con el ministro de Trabajo, ¿no? Sí, yo no participé de esa reunión, pero hubo un encuentro con el ministro fue a Calcar ayer, según ¿Se lo que he pudo visto. enterar de algo? A ver, Calcar es una industria que venía compleja del punto de vista de la situación económica financiera, pero acá lo que quizá preocupa es un encadenamiento, ¿no?, de empresas de perfil industrial, básicamente, que por razones diferentes cierran sus puertas. Sí, ¿no? lo de Colonia es tremendo. Hace un par de meses atrás pasó lo de Yasaki, ahora Calcar, en Paysandú tenemos a Paicueros. Digo, son fuentes laborales en el interior también, Exactamente. ¿no? Yo diría que además de Colonia, cualquiera que recorra al norte del país, yo me encontré, por ejemplo, hace unos pocos días en Rivera, con una situación donde, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no?, que es el tema 1, digamos, en cualquier encuesta que se haga de preocupación de los uruguayos, en Rivera no es el tema 1. El tema 1 es el empleo, o sea, el acceso al mercado de trabajo. Es el problema fundamental, además del problema que tienen los comerciantes, básicamente, de la diferencia de precios que está en el orden del 40%. ¿Y desde el Parlamento qué se puede hacer? Bueno, en materia de atender la situación de empresas de este tipo, bueno, es posible la utilización de políticas públicas que el gobierno nacional instrumente para atender esto, si es que se encuentra viabilidad, ¿no? Lo de Yasaki es una situación particular, es una empresa multinacional
que provee autopartes, digamos, básicamente. En general son empleos de baja calidad, de bajos salarios también, pero que son muy importantes para un conjunto de la población en esos departamentos, ¿no? Ahora, También es Canelones, ¿no? Colonia y Canelones, los dos lugares. ¿No cree que están faltando anuncios más concretos, medidas más concretas del gobierno, dado que bueno, mucha gente exige quizás resultados rápidos o en el corto plazo? Bueno, yo creo que sí, que es posible, pero también es cierto que, a ver, pongamos un ejemplo. El gobierno del doctor Lacalle, para integrar el gobierno en pleno, digamos, gabinete, empresas públicas, etcétera, tardó 8 meses. Claro, pero independientemente de lo que haya hecho el gobierno anterior, yo bueno, pero hay que ver, ¿no? Acá llevamos 20 y pico de días hábiles. Por eso digo, si no cree que hace falta quizás acelerar con determinadas medidas igualmente, ¿no? Bueno, yo creo que hay una demanda importante, hay una expectativa muy importante. Me parece que el presidente y el propio Frente Amplio fue muy cauto en la campaña electoral, ¿no? Se le decía a Orsi que estaba escondido, ustedes recordaron, ¿no? Y que además él habló de la revolución de las pequeñas cosas, ¿no? Quiero decir, acá no hay expectativas, diría yo, mejor dicho, hay una gran expectativa de la población y hay una evaluación necesaria del gobierno, del estado de situación para ver cuáles son las medidas que se van a anunciar. Además, no olvidemos que tenemos este año el presupuesto del gobierno anterior, que vamos a votar rendición de cuentas, que será el punto cero para evaluar cuál es el estado de situación con que recibimos el gobierno. Y a renglón seguido el presupuesto quinquenal, que ahí va a ser el momento de los anuncios y de asumir los compromisos de campaña que el Frente Amplio anunció durante el desarrollo de la misma. Por lo cual, yo comprendo, digamos, lo que es la demanda de noticias y anuncios, digamos, de parte del gobierno, pero hay un timing ahí que hay que desarrollar para saber efectivamente que los compromisos que se asuman no generen expectativas que después no se puedan atender. Voy a poner un ejemplo de otro tipo. El TLC con China, ¿no? Tuvimos 3 anuncios de TLC con China a lo largo del gobierno anterior. No hay TLC con China, ni va a haber TLC con China. No hay ninguna expectativa respecto a esto. Por lo cual, me parece que no se trata acá de poner sobre la mesa anuncios que luego no se van a cumplir. Me parece que hay que ir por ese camino. Le pregunto por el Senado. El Senado, el Frente Amplio está en mayoría. Sí. ¿Qué espera usted que sean aquellas iniciativas que finalmente logren llevar adelante y concretar en el corto plazo? ¿Qué prioridades tienen? Bueno, el Senado viene discutiendo distintos proyectos de ley. Estamos en el proceso de desarchivar proyectos de ley que el Frente Amplio presentó en el periodo anterior. Ahí hay distintos tipos de proyectos. Hay proyectos vinculados, por ejemplo, a transparencia, ¿no? Fortalecimiento de la JUTEP, reducción del uso de efectivo, que es una medida que está recomendada a nivel internacional, fundamentalmente para atacar el tema del lavado de activos. Hay dos proyectos de ley vinculados a vivienda, que se están trabajando con el Ministerio de Vivienda a los efectos de atender el tema de viviendas vacías, Fondo Nacional de Vivienda y demás. O sea, hay un conjunto de proyectos que se están de alguna manera trabajando, afinando con las autoridades que se están instalando, ¿verdad? Para ver cómo se llevan adelante y ahí, bueno, van a empezar a surgir seguramente una serie de anuncios respecto a distintas políticas, ¿verdad?, que va a llevar adelante el nuevo gobierno en consonancia con lo que es el programa de gobierno. Pero estamos en esta etapa recién, definiendo prioridades, la oposición ha puesto sobre la mesa planteos, nosotros tenemos que ver también nuestra estrategia en el Senado, tiene que estar acompasada con nuestra estrategia en la Cámara de Diputados, donde no tenemos mayoría, claro, y donde es necesario ver, por ejemplo, ayer desarchivamos en la Comisión de Hacienda un proyecto presentado, a esta altura no recuerdo por quién, creo que por parte nuestra, en el periodo anterior sobre los temas de usura, por ejemplo. claro. Porque si bien la propuesta plebiscitaria no alcanzó las firmas suficientes, es cierto que hay una preocupación sobre ese tema en la población y entendemos que el Parlamento lo tiene que tomar. Por lo tanto, vamos a comenzar a convocar autoridades del área del Ministerio de Economía y Finanzas, fundamentalmente, para analizar este tema, que nos va a llevar seguramente un buen tiempo, porque es un tema delicado en la medida que uno tiene que conjugar tasas de interés razonables o criterios para establecer tasas de interés razonables, pero que no signifiquen que no haya acceso al crédito por buena parte de la población. Sí, claro. Bueno, es un fino equilibrio Sí.
para lograr este objetivo, ¿no? Que es lo que de alguna manera criticamos y por la razón por la que no acompañamos el plebiscito que impulsó Cabildo. Brenta, lo saco un segundo de este caso y lo meto directamente en el caso de Besossi y bueno, lo que ha sucedido, usted ha marcado también críticas a la oposición respecto a una supuesta presión a Fiscalía y al Poder Judicial. Botana, por ejemplo, se refirió al caso diciendo que no era un comité de base la Fiscalía. ¿Cuál es su opinión hoy por hoy? ¿En qué cree que está la situación y por qué también esa referencia directamente a Botana? Bueno, en principio porque hubo un planteo. Primero, tenemos una situación donde una fiscal trabajó, una primer fiscal inició la investigación, que no es la fiscal actual, ¿no? Una primer fiscal inició la investigación cuando el suceso del incendio del teatro y esa oficina que ADEOM tenía ubicada dentro del teatro en Mercedes. Esa fiscal se fue, entró la fiscal que está ahora, continuó la investigación, siempre con la supervisión de la jueza correspondiente, que esta es la parte que a veces no se menciona, ¿no? Hay un foco puesto enorme en la fiscal, pero no se considera suficientemente el rol de la jueza, que es la que en definitiva dice ¿sí o no? Sí, siga para adelante, digamos, ¿no? Se encuentran elementos, esto va abriéndose en una especie de ramillete de situaciones en las cuales va investigando y concluye con un pedido de parte de la fiscal de formalización de un conjunto de directores de la Intendencia de Soriano, incluyendo al ex intendente Besossi. Esta situación, evidentemente, acá tenemos a la Fiscalía, que depende del Poder Ejecutivo, pero tiene independencia técnica para trabajar, y el Poder Judicial, porque en definitiva la fiscal se arrima y le dice a la jueza, bueno, acá están mis datos, esta es mi investigación, y la jueza dice, corresponde. Si hay mérito o no para esto. Por ejemplo, se hizo se hizo mención a la detención de Guillermo Besossi, pero quien autoriza la detención es la justicia, al margen de que la jueza la solicita. Entonces, la fiscal. Si un senador de la República, ¿no? Le intima al presidente de la República, ¿no? Estas fueron las afirmaciones del senador Botana. Dice, bueno, mire, hay que haga el presidente ese que tiene que decir, paren con esto. Pero debe mandar un mensaje que la Fiscalía no es un comité de base, esa fue concretamente la afirmación. Pero esto no es un boliche el Uruguay, ¿no? O sea, no es acá hay sistema judicial, hay independencia técnica, hay Poder Judicial, que es un poder separado. Sí, lo que se le cuestiona a una de las fiscales que llevó adelante la investigación son sus planteos en redes sociales, ¿no? Ella fue muy dura con el Partido Nacional. Bueno, eso está también en cuestión, porque la fiscal ha dicho que no utiliza redes sociales hace mucho tiempo. No sé. Lo que digo es que me parece que se intenta focalizar en la fiscal el problema, y el problema no es la fiscal. El problema es si se comprueba que efectivamente lo que la fiscal afirma constituyen los 7 delitos que se le imputan al ex intendente Besossi y todo su equipo prácticamente, porque hay 6 directores. Sí, pero también, Brenda, está claro de que la fiscal no debería utilizar sus redes sociales para hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Totalmente. Lo que digo es... Son dos cosas totalmente distintas, está claro. Comparto lo que decís. O sea, si es cierto, la fiscal no corresponde los posteos de la fiscal en redes sociales en tono político. Eso lo decidirá la fiscal general y tomará las medidas administrativas que correspondan. Pero no inhabilita, ¿verdad?, la investigación posterior. Claro. Este es el punto donde, en mi opinión, hay una intención de entreverar este paquete para bloquear lo que es lo más importante, que es comprobar si estos delitos corresponden, si son adecuados, si la jueza, la jueza de hecho formalizó. Sí, hay presunción de delito. Hay presunción de delito. Entonces, yo creo que esta situación va a estar planteada en más de un departamento. Y usted lo que dice es que Orsi se debe mantener al margen de esto. Totalmente. El presidente no puede intervenir ni en relación a la Fiscalía, porque estaría violando la independencia técnica de la Fiscalía, ¿no? Entonces, ahí sí la Fiscalía podría ser un comité de base. El hecho de que la fiscal pueda actuar con independencia es lo que asegura que no haya presiones políticas y menos del presidente. Absolutamente. ¿No? Senador, cortito para ya terminando, pero le pregunto justamente en relación a esto que tiene que ver con las designaciones directas en las intendencias, con este tipo de situaciones que se vienen dando en distintas intendencias e incluso
más allá de todo lo que venimos viendo en las intendencias del Partido Nacional, acaba de ocurrir algo en lo que usted se ha manifestado en contra, como la designación de una persona en particular en el área de comunicación de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué propuestas va a hacer usted en relación a esto de reglamentar cómo se manejan discrecionalmente los cargos de confianza, las personas que ingresan a las intendencias en todo el país? Bueno, esta es una larga historia, ¿no? Una historia que viene de 1990, digamos, donde en realidad lo que se instrumentó a partir del ingreso de Tabaré Vázquez a la Intendencia de Montevideo fue el ingreso por concurso, sorteo y la carrera funcional de los funcionarios, no de los cargos políticos, ¿no? De los funcionarios. Los cargos políticos, eso está claramente definido, entran y se van con el intendente, por lo cual en esa área no hay elementos que en mi opinión merezcan ser cuestionados. Lo que sí es cuestionable son las políticas de ingreso del resto de los funcionarios, no solo las designaciones a dedo, digamos, que son casi una constante, digamos, sino además las contrataciones por otras vías, ¿no? Nosotros estamos haciendo en este momento un conjunto de informes a toda la administración pública, incluyendo los gobiernos departamentales, sobre la Fundación A Ganar, porque tenemos denuncias muy importantes de cientos y cientos de funcionarios que han ingresado a algunas intendencias, Maldonado, Paysandú, Florida, Durazno, de cientos de funcionarios que ingresan por esa vía, inclusive de contratos que culminan en la intendencia misma, y ese funcionario luego al otro día ingresa por la Fundación A Ganar, a la cual se le pide además que haga determinadas actividades políticas, ¿no? Eso ya es muy grave, ¿no? Concurrencia a los actos, aporte de horas de trabajo para el partido de gobierno en el gobierno departamental, ¿no? Esto es grave, pero lo que sí está sobre la mesa es nuestro proyecto histórico, que luego el senador Peña logró, y con gran mérito, digamos, conseguir el apoyo del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, para llegar a los 20 votos en el periodo anterior al Senado, faltó uno, con los 2/3 que permitían asegurar que el ingreso a la administración fuera por concurso y por sorteo. Bien, eso se va a discutir de vuelta. Eso se va a discutir de vuelta y me parece que es un elemento clave. Los proyectos ya están presentados, ya están presentados en ambas cámaras, lo ha presentado básicamente el Partido Colorado, dando continuidad a la propuesta de Peña. A nosotros nos parece bien, porque venimos pidiendo esto de hace 50 años. ¿Y darle más poder al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, para la autorización de gastos en las intendencias o algún otro mecanismo para regular eso más eso? Hay que trabajarlo más en profundidad, porque hay un tema de las autonomías de los gobiernos departamentales, y uno debe ser respetuoso de eso, ¿no? Bien, quedó claro. Eduardo Brenta, gracias por estos minutos, No, ha sido muy amable, la seguimos en cualquier momento. Con mucho gusto.